Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. En esta ocasión os voy a decir cómo he hecho este altavoz Bluetooth que está súper chulo, es original y funciona genial. También os voy a decir qué programa uso para editar mis vídeos, cómo lo hago y algunos truquitos para que seáis grandes youtubers como yo. ¡Comenzamos! Sí, compañeros, comenzamos con el editor de vídeo. Para mí es uno de los mejores, el Filmora 9. ¿Por qué? Porque es súper fácil de hacer y de usar. Además, la curva de aprendizaje es súper rápida y en pocos minutos estaremos dominándolo seguro. Lo primero que hago siempre es añadir en la barra de tiempo los vídeos que voy a utilizar. Luego pongo las transiciones entre los cortes por donde vaya, varios tipos de transiciones, de zoom, barrido. Y en el caso que queramos más, en la tienda de Filmora 9 podemos conseguir muchísimas más, ya sea transiciones, títulos, efectos, música, lo que sea. Añadimos música, ya tenemos casi todo hecho. Es que en pocos minutos vamos a poder hacer un vídeo súper chulo, ya veréis. Y muy importante, siempre darle tu toque personal, tocar contraste, saturación a mano o usar la cantidad de efectos que vienen, que vamos, quedan todos súper chulos y siempre va a haber uno que nos va a encantar. También podemos añadir elementos, por ejemplo, la manita de like, y no nos olvidemos de la función de croma, en este caso en fondo verde, fondo azul o cualquier otro color, no hay problema porque los va a detectar todos. Aquí tenemos mi like que incrusto en todos los vídeos, queda súper chulo y es un croma que hice yo, y también la marca de agua, así de sencillo. El vídeo básicamente ya está terminado, así que vamos a exportarlo. Hay muchísimos formatos, también dispositivos, también podemos subirlo a YouTube directamente o hasta convertirlo en DVD. Yo lo pongo en MP4 y a máxima calidad y ya veréis cómo se ve genial. Filmora 9 es tu editor de vídeo, el que estás buscando por soporte técnico, funciones, y la gran tienda que tiene es el que te aconsejo. En la descripción del vídeo te dejo el enlace para que le eches un ojo y lo descargues y empieces a usarlo. Y ahora vamos a ver qué estoy haciendo. Pues simplemente el módulo de carga de batería lo he estañado, ya le voy a poner los cables. Recordemos, rojos positivos, negros negativos. Ya tenemos el módulo de carga y esto es el regulador de tensión, porque hay que elevar la tensión entre 10 y 25 voltios, que es con lo que funciona el amplificador, pero en este caso lo vamos a alimentar con 12 voltios porque como los altavoces son un poquito justos para que no sufran. Ahí estamos uniendo ya el módulo de carga con el regulador de tensión. Bueno, pues ya vamos avanzando. Ahora vamos a preparar lo que es la batería. Esta batería es la típica 18650, que es la que suelo usar siempre en este tipo de aparatos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estañar y soldar los cables positivo y negativo. Hemos intercalado en el positivo un interruptor que lo que hará es, bueno, pues el de encendido y apagado del altavoz Bluetooth y que no se nos descargue la batería si no lo estamos usando. Y ahora la soldamos en los bornes de batería negativo y batería positivo del módulo de carga. Ahora vamos a ver las tensiones porque tenemos que ajustar el regulador de tensión. Vemos que a la salida de la batería hay pues 4 voltios, a la entrada del regulador hay 4 voltios y a la salida del regulador hay 5 voltios, que es como lo dejé anteriormente. Así que simplemente ajustando el potenciómetro llegamos a 12 voltios. Da negativo porque las puntas del polímetro están cruzadas, pero da bien el voltaje. Vale, el amplificador en este caso es estéreo, 15 vatios por canal y se alimenta entre 10 y 25 voltios. Como he dicho, voy a alimentarlo con 12 porque no quiero que dé mucha potencia, porque los altavoces son de 10 vatios y esto genera 15 por canal, o sea que podría quemarlos. Por eso quiero que trabaje el amplificador por debajo de sus posibilidades. Vamos a comenzar ya a soldar todos los componentes. Vamos a poner cable desde el regulador de tensión 12 voltios al amplificador. Estos son los altavoces de 4 ohmios 10 vatios que voy a usar. No tenía de más vatios de esas pulgadas, así que es lo que voy a poner. De todos modos, como vais a ver luego, suenan genial. Positivo y negativo, importante respetar la polaridad de los altavoces, y vamos a hacer un pretest a ver cómo suena, cómo se escucha y si enlaza con el smartphone. Bueno, ahí he hecho el ruidito, vemos que lo encuentra y enlaza, ¿vale? Pues vamos a empezar a reproducir algo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que esto está funcionando bastante bien, así que vamos a buscarle una caja o un sitio para ponerlo. Y esto es un bote de lápices de madera que compré en un chino por 1 euro. Pues se me ha ocurrido una idea súper chula. Vamos a hacer una caja para nuestro altavoz casero Bluetooth
que le podamos poner el smartphone o una tablet para poder ver películas, series o lo que queramos y poder disfrutar de una especie de cine en casa. Bueno, ahí hemos hecho la marca, vamos a cortar con una sierra y mucho cuidado para hacerle el rebaje, ¿no? Donde va a ir, bueno, ahí colocado, iba a decir incrustado, pero incrustado no va a ir, simplemente va a ir apoyado nuestro smartphone, ¿vale? Vemos que bien, tiene una base correcta que lo va a aguantar perfecto. Pues seguimos con un trocito de chapa de esta de marquetería, vamos a hacerle la ventanita para tapar lo que acabamos de recortar, marcamos mejor y cortamos, presentaremos para ver qué tal está y si hay que hacer pues alguna modificación, pues se modifica un poquito. Vale, pues tenemos ya la pieza terminada, ya vamos a hacer la trasera o la delantera, bueno, digamos la tapa donde va a ir alojado el otro altavoz, el del lateral. Y bueno, tampoco tiene mucho secreto, al ser chapa de esta de marquetería se corta súper bien, se lija y bueno, pues queda genial, ¿no? Ahora vamos a hacer ya las marcas para los altavoces, tienen que estar bien centraditos para que quede simétrico y bueno, haya espacio para poner todos los componentes que tenemos que poner dentro, que ya os digo que son bastantes, ¿eh? Y lo que es el bote este de lápices no es muy grande. Vale, hacemos un pequeño agujerito con una broca pequeña y luego vamos a usar esta broca escalonada, que bueno, en la posición más grande es la que nos va a venir justo para el altavoz. Y bueno, pues ahí lo tenemos, no hay mucha dificultad, son herramientas que uso en casi todos mis vídeos y siempre aconsejo que, bueno, por el precio que tienen es una inversión muy buena. Ahí hemos presentado, vemos que es correcto, así que pegamos con, bueno, pegamento instantáneo, que podría ser cualquier otro pegamento, pero es el que he usado en esta ocasión. Bueno, pues la ventanita frontal no la vamos a poner aún porque por ahí es por donde tenemos que meter todos los componentes electrónicos, que ya veremos que son un montón. Pero antes de meterlos os voy a enseñar unas cositas que he hecho en la caja. He hecho el agujerito del botón, que ahí vemos, con la broca escalonada también, y 4 agujeritos porque no había manera de meter todos los componentes electrónicos dentro del bote. Así que el módulo de carga de batería va a ir por fuera, pero vais a ver cómo no va a quedar nada mal. Silicona caliente, un par de tiritas a los lados y pegamos ahí en medio. Bueno, la ubicación le he puesto yo así como a mi antojo, ¿eh? Igual hay alguna manera mejor de ponerlo, pero a mí es como más o menos, bueno, no me ha molestado nada a la hora de presentarlo. Vale, por la parte de fuera, ahí vemos cómo va a ir el módulo de carga, pasamos los hilitos correspondientes de batería y el que va hacia el regulador de tensión y soldamos. Esto no tiene mucha dificultad y pegamos, que tampoco tiene mucha dificultad. ¿Veis cómo realmente no es muy difícil hacer un altavoz Bluetooth casero? Simplemente tenemos que tener las herramientas y un poquito de paciencia y saber lo que estamos haciendo paso tras paso. También silicona caliente para fijar los altavoces, un lado y otro, canal izquierdo, canal derecho, y ponemos la batería ahí en la parte de abajo. Bueno, antes vamos a soldar porque es que claro, va todo como muy justo, ¿eh? Parece aquí en pantalla muy grande, pero os puedo asegurar que realmente es chiquitito el espacio que tengo para trabajar. Ahí he puesto la batería y bueno, simplemente quedan los cablecitos del interruptor que funciona y enlaza, o sea que por ahora no me he cargado nada que podía haber sucedido, pero bueno, así que ponemos cinta aislante para evitar eso, que hayan cortocircuitos a última hora y con otra vez el pegamento instantáneo ponemos ya la tapa frontal porque ya no vamos a tocar nada del interior. Y como veis esto ya está cogiendo color, bueno, color el que le vamos a dar ahora, le vamos a dar color blanco. Bueno, antes vamos a poner un papelito para tapar la membrana del altavoz para evitar que se nos manche y pintaremos los laterales de blanco, pero me he dado cuenta que quedaba como mal, mucho espacio abierto entre la tapa y bueno, lo que era la carcasa, así que con cola de carpintero, cola blanca y un poquito de serrín que tenía, he hecho una pastita y le he ido dando como si fuera masilla y bueno, pues después de que se seque le he pegado una lijada y pues ahora sí que ha quedado chulo, ha quedado, bueno, pues que no se ve el interior, ¿no? Se ve ya una cosa pues mucho más curiosa. Ahora sí, volvemos a pintar de blanco, he pintado también un
poco los bordes y por la parte de atrás de negro, que ya veremos para qué es, y he hecho 4 agujeros para poner estos trocitos de madera que serán las patitas de nuestro altavoz casero, bueno, para que no ruede y quede bien asentado. Esto es vinilo y da efecto de fibra de carbono. Le he hecho la ventanita porque por ahí es donde va a asomar el módulo de carga. Bueno, ahí ya hemos presentado, retiramos los papelitos que ya no hacen falta y vamos a proceder a hacer el pegado. Esto es un poco complicado porque, bueno, es difícil que quede súper liso, sin burbujas, pero bueno, yo creo que he hecho un buen trabajo, más o menos ha quedado bien, ¿no? Podría haber quedado mejor. Ahora con un cúter vamos a hacer los agujeritos, bueno, vamos a hacer la apertura para el interruptor y las patitas de madera. Ahí entran a presión, o sea que genial. Y ahora vamos a intentar pescar los cablecitos para el interruptor, que con unas pinzas se hace bastante bien. Hacemos ahí, bueno, un poquito de hueco, quitamos la cinta aislante y soldamos, y con esto ya terminaríamos. Simplemente ponemos el interruptor en su lugar y ahora sí, terminado. Vamos a ir a probarlo, ¿no? Vamos al test 01 para darle caña, para ver cómo suena este altavoz Bluetooth casero. Conectamos el cable de alimentación para ver si carga efectivamente y puede funcionar así, alimentado a la red, o simplemente por la batería, y nos daría pues bastantes horas de autonomía. Encendemos, enciende, a ver si conecta. Y conecta, así que vamos a ver qué tal se escucha la música, qué tal estos altavoces de 10 vatios, a ver cómo se mueven. Sí, compañeros, la música se escucha genial, la verdad es que muy fuerte y bastante nítida, no nos podemos quejar, pero este proyecto era para hacer un cine en casa, y así es como se escucha el altavoz del iPhone. Alcanzaron a una de esas cosas a medianoche. Tienen una especie de escudo protector. Es invisible, pero todo lo que disparan explota antes de alcanzarla, antes de que pueda causarles algún daño. Y ahora vamos a ver la diferencia de escucharlo con el smartphone a escucharlo con nuestro altavoz. Vais a ver cómo gana muchísimo. Hay más de una. ¿Estás vacilándome, tío? Metíamos para Nueva York, pero se quedaron a oscuras. ¿Qué tal? ¿Me ayudas a abrirla? Si te ha gustado este proyecto, déjame un gran like y nos vemos la semana que viene aquí en el canal Diega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.